El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión por las frecuencias 99.1 y el 1050 de amplitud modulada. Soy Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro Estado. A partir de este momento y durante los próximos 30 minutos, usted puede comunicarse con nosotros al teléfono aquí en cabina, que es el 12-223-28, o bien puede contactarnos a nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com o hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien proponer algún tema que sea de su interés. Saludo con gusto a mi compañera, la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado, que nos acompaña como todos los miércoles. Muy buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias y buenas tardes. Es un gusto saludar a todos, nuestro auditorio, como todos los miércoles por la radio de Sud California. Y para empezar, licenciada, antes de iniciar con nuestro tema, nos gustaría que nos compartiera acerca del Congreso Nacional de Mediación que se estará llevando a cabo en el próximo mes de noviembre y del que sabemos va a contar con profesionales y especialistas en materia de mediación. Platíquenos, por favor. Así es, Livia. Mira, el Poder Judicial, en coordinación con el Instituto de Mediación de México y la Universidad de Sonora, estamos llevando a cabo el 18º Congreso de Mediación. La sede será aquí en La Paz y voy a detallar cómo se va a ir desarrollando este congreso. El congreso cuenta con 2 etapas, que es el precongreso. Estará integrado por 6 talleres que se impartirán aquí en La Paz, 2 en San José del Cabo, 2 en Cabo San Lucas y 1 en Ciudad Constitución. Debo comentar que estos talleres son simultáneos y este precongreso, o sea, los talleres, se van a llevar a cabo el día 5 y 6 de noviembre de 5 de la tarde a 9 de la noche. A partir del 7 de noviembre inicia el congreso, es decir, las conferencias, las mesas de trabajo y los diálogos filosóficos. Aquí en la ciudad de La Paz, que va a ser la sede, en el Hotel Marina, el Salón Galeón, donde se va a llevar a cabo el ciclo de conferencias. Y ustedes pueden ingresar a los radioescuchas que estén interesados en asistir a este congreso o precongreso, pueden ingresar al www.congresodemediacion.com. Ahí van a poder ustedes inscribirse o bien checar algún detalle o alguna otra información que desean obtener. ¿Tiene alguna cuota de recuperación este congreso y dónde pudieran inscribirse? Sí, la cuota de recuperación, hay ahorita un descuento especial antes del 30 de octubre, es de $1,000 por precongreso, por taller, y $1,000 por congreso para el público en general. Y a los estudiantes se les está dando un muy especial descuento, que son $300 por taller y $300 por todo el congreso. Perfecto. Esto es antes del 30 de octubre. Posterior a ello ya va a subir a $1,500 y $1,200 el primer costo, y a $500 y $500. Entonces les conviene a todos los radioescuchas inscribirse antes del 30 de octubre. Así es, pues ya lo saben. Licenciada, ¿a quién va dirigido este congreso? Bueno, en especial el congreso va dirigido a todos los abogados postulantes aquí de nuestra entidad y de toda la nación, y los que se sumen, así como también los estudiantes. Pueden también asistir psicólogos, maestros, porque hay talleres que están especializados en lo que es la mediación escolar. Por ejemplo, los policías también pueden asistir. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay un taller de mediación comunitaria. Los que están operando, también los servidores públicos, mediadores que ya están ejerciendo los mecanismos alternativos, también pueden especializarse en algún taller que está dentro del precongreso, o bien los que no tengan conocimiento específico, pues de ingresar a un básico que se va a impartir en todos los lugares que acabo de mencionar.
Perfecto. Bueno, pues ya lo escuchó usted, es el 18º Congreso Nacional de Mediación con sede en esta ciudad de La Paz y está dirigido pues a todas las personas que tienen interés de conocer o de poder resolver conflictos a través de las ventajas que nos da la mediación. Y después de esta invitación, iniciamos con nuestro programa, licenciada. Así es, y pues estamos de manteles largos. En el marco de este congreso tenemos como invitado el día de hoy al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, quien es miembro del Instituto Nacional de Mediación de México y que nos estará hablando precisamente del tema, ¿qué es la mediación? Así Hola, es. Buenas tardes. Buenas doctor. tardes, muchas gracias. Bueno, pues doctor, vamos a iniciar para que nuestro público pueda comprender e incluso pueda animarse a inscribirse en este congreso. ¿Qué es la mediación? Mira, la mediación es un método, una técnica en la que un tercero de buena fe interviene entre dos personas en conflicto para ayudar a que ellas mismas lo resuelvan. También parece simple, pero la verdad es que lleva componentes de carácter psicológico también, que necesita convencer a las partes, primero de que el mediador es la persona idónea para ayudar a los dos le dan su confianza, luego de que el método es el más útil en el caso concreto para resolver el conflicto, mucho más allá del costoso y largo proceso judicial que algunas veces se utiliza, y particularmente porque el buen mediador utiliza sus conocimientos para convencer a las partes para que sinceramente manifiesten sus sentimientos, su dolor, su ira, su frustración, su rabia, su desamor, porque es necesario analizar el conflicto no solamente desde el punto de vista material, pues, sino desde el punto de vista espiritual o emotivo, que es un segundo conflicto, un conflicto emocional efectivamente, porque ayudándolas a que ellas comuniquen el conflicto emocional y que cada una entienda la posición del otro y se ponga, como se dice, en sus zapatos también, es muy probable de que la comunicación sea mejor y el conflicto se resuelva, porque rompiendo ese conflicto emocional, ayudándolo a que lo resuelvan, a que se pidan disculpas, a que se den explicaciones, luego el conflicto material se resuelve fácilmente. ¿Es difícil llegar a este punto de la mediación? Bueno, la verdad es que con técnica, con buen aprendizaje y sobre todo con el perfil del mediador. El mediador es un mediador de origen, pues normalmente es una persona afable, altruista, agradable, no conflictiva, que le gusta ayudar a los demás y que de alguna manera entiende que su función es importantísima, ¿no? Porque no es resolver el conflicto material y eventualmente el conflicto emocional que hubiese entre las partes, sino que el resultado, más allá de la resolución del conflicto en particular, es hacer que las partes se despidan amistosamente, que no haya un conflicto posterior, que no haya represalias, que no haya venganzas, porque la verdad es que un conflicto mal resuelto produce nuevos conflictos, se llaman delitos y son homicidios, lesiones, daños y otras cosas, injurias, difamaciones. Entonces, un poco o mucho de la violencia social que estamos viviendo, más allá de la delincuencia organizada, de la violencia entre personas, deriva de conflictos mal resueltos. Sí, porque te quedas con la carga negativa, ¿no? En ti. Porque no se resuelve el conflicto o porque la forma en que se resuelve es insuficiente también y a veces perjudicial. Por ejemplo, y sin ofender a la judicatura que hace su labor, si yo tengo un problema con mi inquilino que me debe 3 meses de renta y que me ha evadido y no me ha dado la cara y no ha resuelto el conflicto por más que le llame y lo llevo al Poder Judicial, pues ahí me vas a encontrar probablemente en años de litigio, pagando abogado, etcétera, soportando que la contraparte diga mentiras al contestar la demanda o que ofrezca testigos falsos, y por allá 3-4 años se resuelve, pero para entonces yo estoy indignadísimo, ofendido, y si pierdo el asunto, odio a mi contraparte y al juez, y si lo gano, pero luego no puedo cobrar lo que se me debe por normalmente insolvencia del demandado, quedo más frustrado todavía, ¿no? Entonces, de ahí en adelante es posible cualquier cosa. La represalia, la venganza, el odio producen normalmente delitos. Si hubiéramos desde el principio iniciado este proceso mediante, no sé, la intervención de un facilitador, un mediador, que ayudara a las partes a ayudarse a resolver el conflicto, a lo mejor en 2 sesiones de 1 hora, hora y media cada una, resuelve el conflicto, fijamos cómo se va a pagar en abonos, pedimos disculpas por el retraso o por la actitud, y nos vamos, si no como amigos, por lo menos no como enemigos. Entonces, el procedimiento judicial normalmente resuelve el conflicto material. No se ocupa, porque no están autorizados los jueces,
de escudriñar en la parte emocional, en la parte psicológica negativa del conflicto, y por lo tanto, ¿de qué me sirve que se me pague eventualmente lo que se me debe si quedo indignado, si quedo ofendido y no he resuelto este problema, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la mediación es un camino, es una vía hacia la paz, porque cuando dos partes resuelven su conflicto pacíficamente, en forma voluntaria, y se cumple, la mayoría de los convenios se cumplen, Sí. pues no deja huella, pues no hay enfrentamiento, y luego cuando un conflicto futuro los envuelva, ellos ya saben cómo actuar, ya aprendieron a hacerlo en forma pacífica, ¿no? Entonces, la mediación es más que la resolución del conflicto en particular, es enseñar a la gente que hay medios distintos para solucionar los problemas humanos y que no se tiene ni que llegar ni a la confrontación, que es la vía violenta, ni necesariamente la vía judicial, que siendo mixta entre violenta, institucional y no, pero larga, costosa e insegura en sus resoluciones, podemos, ¿por qué no?, apostar a la mediación. Al fin y al cabo es un procedimiento voluntario al que puedo acceder si quiero y del que me puedo retirar cuando yo quiera, no es obligatorio. Doctor, veía yo en la justificación de este congreso el lema que me llamó mucho la atención, donde dice una vía hacia la cultura de la paz y de la concordia. ¿Cree usted que tenemos que ir trabajando para cambiar la cultura que viene arraigada incluso hasta en el abogado que litiga el asunto? O sea, que en su momento la mediación sea obligatoria en todas las ramas del derecho. Les comento que vamos a una pausa comercial y cuando regresemos nos da usted la respuesta. Ya regresamos. Muy bien. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con el doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, miembro del Instituto Nacional de Mediación, hablando acerca de la mediación en México. Les recordamos también que el teléfono en el estudio en el que usted se puede comunicar es el 12-2-23-28 para hacer cualquier pregunta o comentario relacionado con el tema. También se puede contactar al correo electrónico hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y también al correo hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Bien, le comentaba, doctor, de nuevo preguntándole qué se puede hacer para cambiar esa cultura, o sea, cómo convencer a un abogado, por ejemplo, que asista al Congreso de Mediación y que realmente vea que es justicia, al final de cuentas, este mecanismo alternativo. Mire, los abogados, y yo soy abogado y soy maestro por más de 40 años en la Universidad de Sonora y por lo tanto he echado a perder cientos de generaciones. ¿Por qué? Porque los maestros les enseñamos lo que aprendimos a través de los siglos de lo que debe ser el abogado, ¿no? El abogado defiende los intereses de su cliente, pero a veces defendemos intereses injustos con tal de que se nos pague. En la escuela se nos enseña que el litigio no es más que el enfrentamiento entre dos posiciones, dos intereses. Y la vida, la sociedad, la historia nos enseña que los abogados que más asuntos ganan también se vuelven ricos, se vuelven poderosos, se vuelven conocidos, también tienen muchos placeres, pues gracias a su profesión. Y por lo tanto nos educan en las universidades, sin querer los maestros también, a un estilo de enfrentamiento en los tribunales que las leyes abonan, porque las leyes nos confirman lo que somos, gladiadores, peleadores, enfrentamientos continuos, el uso de la fuerza pública, la ruptura de cerraduras, el cumplimiento forzoso de las resoluciones del juez. Entonces, el abogado es un gladiador, se nos enseña a hacerlo. Posiblemente seamos pacíficos como personas, pero si no somos lo suficientemente combativos, no somos buenos abogados también. Y eso ha producido, pues, que cuando hablemos de mediación, un enfoque pacífico de solución de controversias, el abogado se haya vuelto hace tiempo, no ahora necesariamente, en el principal opositor de la mediación. Son enemigos de la mediación. Se burlan a veces cuando consideran un método que inútil, cuando no lo es. Y bueno, ellos no pueden ignorar ya, porque son abogados, de que la mediación ya no es una oferta totalmente voluntaria. Tenemos reformas constitucionales de 2005-2008, en donde la mediación se introduce en todas las áreas del derecho. Tenemos leyes nacionales, como la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
tenemos diversas leyes también nacionales que operan la mediación en sus capitulados, como por ejemplo la ley de justicia para adolescentes, la ley de ejecución de penas. Está a punto de aprobarse, ya lo hizo la Cámara de Diputados, una ley reglamentaria de los mecanismos alternativos en México. Es decir, los mecanismos alternativos es un método que coadyuva con la administración de justicia, primero para acelerar los procesos, para eliminar procesos, para hacer más barata también el sistema de justicia, pero también para que los conflictos se resuelvan a fondo, que no dejen huella, que la gente se vaya en paz, que no haya represalias. Entonces, y que prevenga el delito también, ¿no? es lo que no han visto muchos, ¿no? Se cree que cuando yo resuelvo un conflicto entre dos personas por razones económicas, pues estoy resolviendo un problema de ese tipo, ¿no? La verdad que si no se resuelve bien el conflicto y se prolonga en el tiempo y resulta costoso, lo que viene después es el delito. Por eso cuando decimos dónde opera la mediación, y decimos, bueno, opera en la comunidad, resolviendo pleitos entre vecinos, atendiendo problemas entre pandillas vía mediación, o en la familia, sí, ante tantos problemas que ocurren allí mismo, en la escuela con la violencia escolar, bullying, uso de armas, ataque a sus compañeros, en fin, y seguimos trabajando en otras áreas, la familia no solamente, pero en el área penal, los conflictos derivados del delito. Cuando resuelve el conflicto pacíficamente y las partes se van en paz, donde podamos asegurar que no habrá más represalias ni nuevos delitos, estamos haciendo prevención del delito. O sea, uno de los efectos de resolver un conflicto es que ese conflicto no dará lugar a nuevos conflictos, ¿sí entendemos? Mientras que si lo resolvemos judicialmente, como no se ataca el conflicto emotivo y como una de las partes tendrá que perder y la otra ganar, y como a veces no todos quedan conformes con la resolución, además que no siempre se cumple. Las resoluciones judiciales se cumplen un 30-40%, los convenios de mediación hechos por este método se cumplen en un 80-90%. Eso hay una diferencia enorme en la eficiencia terminal de los mecanismos alternativos frente a otro mecanismo para administrar justicia, que es la justicia de los tribunales también. Entonces, nosotros sí creemos que el abogado debe entender que ya está frente a un sistema, frente a una nueva forma de hacer justicia, prevista precisamente en el artículo 17 constitucional, ahí donde nuestra Carta Magna dice que no podemos hacernos justicia por nuestra propia mano, que ahí están los tribunales expeditos para administrar en los tiempos que marque la ley, en forma gratuita, en forma imparcial y plena. Hay un capítulo que dice que los mecanismos alternativos también se aplicarán en todas las áreas del derecho y, sorpresa de sorpresas, también en la materia penal. También. Entonces, ahorita estamos viendo que los mecanismos ya no se pueden interpretar como mecanismos autónomos que realicen ciertas una personas. Moda, por ejemplo, que en su momento llegaron a decir. Sí, ¿no? o una fórmula rosa, pacifista y filosófica. No, son instrumentos adoptados constitucionalmente y por las leyes. Y eficaces. Y son eficaces, sin duda alguna, para que la justicia, porque la justicia se obtiene de muchas formas también, pues se realice, ¿no? Entonces, queremos que el abogado venga y conozca. Queremos que el abogado aprenda a hacer mediación, en lugar de oponerse a la mediación, que se asimile al método, que lo aprenda y que lo aplique, porque si el cliente le va a pagar por resolver un conflicto por la vía judicial en años de litigio, ¿por qué no resolverlo en 2 o 3 sesiones, también bien llevadas, con técnicas, con conocimientos? Si es el mismo problema lo soluciona el abogado mediador, pues puede cobrar también, quizás no tanto, ocupó poco espacio, poco tiempo, pero habrá resuelto el conflicto. Entonces nosotros creemos que el futuro de la mediación también incluirá algún día a los abogados. Bueno, y podrían pensar varias personas por ahí que nos están escuchando, se me ocurre, decir, bueno, se resolvió el conflicto, ok, llegamos a un convenio, y después del convenio, si no se cumple, doctor. Bueno, hay 2 respuestas, ¿no? Si no se cumple, los convenios, en virtud de la ley, tienen el carácter de sentencia ejecutoriada, una vez que se ratifica ante el director del centro de mediación, y cuando reclamemos a la contraparte el cumplimiento de un convenio, también no tenemos que seguir el juicio. Demanda, no tenemos que hacer un juicio no, vamos y pedimos que se ejecute. Esa es la parte que le gustaría mucho a un abogado, por lo menos que lo vea como una utilidad práctica de un convenio de mediación. Si se incumple, demandamos la ejecución del convenio. Nosotros, en cambio, los mediadores decimos, se incumplió, tráelos de nuevo a mediación, para ver por qué se incumplió, llegar a un nuevo acuerdo. Posiblemente el conflicto no se haya cumplido, no por voluntad de la parte obligada, sino por una circunstancia que no pudo controlar. Y por lo tanto, un nuevo convenio de mediación donde se expliquen las circunstancias nos permiten
crear un nuevo convenio que permita cumplir la parte. Y si no se esta que ejecuta falta, ¿no? de Y inmediato. si no se ejecuta, claro, ¿me entiendes? Entonces la respuesta es, si un convenio se ejecuta, tráiganos a mediación. Si no quieren mediar, ahí está el convenio como sentencia ejecutoriada para placer de muchos abogados. Y estos son los conocimientos que van a poder adquirir en este Congreso Nacional de Mediación. Bueno, como este congreso empieza lunes y martes en la tarde, el lunes 5 y el martes 6 en la tarde, con talleres, uno de los talleres para muchos abogados que puede ser útil, el taller básico de métodos y técnicas de mediación, podría ser el que ellos les conviniera, ¿no? Ese se va a dar aquí en el segundo piso del edificio del Poder Judicial, y es un taller muy grande, ¿no? Quienes ya tengan alguna información o que les guste alguna mediación especializada, nosotros tenemos en el Hotel Araiza, el mismo 5 y 6 en la tarde, otros 5 talleres aquí en La Paz, como habrá 2 talleres en Cabo San Lucas, San José del Cabo 2, 1 en Ciudad Constitución, pues ellos podrán escoger aquí en el Hotel Araiza un taller de mediación familiar, un taller de mediación comunitaria, por ejemplo, un taller respecto de niños en riesgo, también de la ley penal. Es decir, hay otros talleres interesantes que podemos ver y que pueden encontrar también en ese congreso. Ahora, terminados los talleres, que es el precongreso, el miércoles en la tarde, a las 5 de la tarde, empezamos el congreso propiamente dicho. Así también, es. ahí en el Hotel Marina. Ajá, en un salón. Salón Galeón. El Salón Galeón, que muchos bailadores conocerán, supongo yo también. Y en ese vamos a trabajar miércoles en la tarde, jueves en la tarde, viernes en la tarde y sábado en la mañana. Y vienen conferencistas, 6 extranjeros, 10 nacionales, y creo que será un evento muy bonito para Baja California. Pues una excelente opción para todos. Consejera, si Pues nos gusta pues de nueva cuenta hacernos la invitación. Sí, claro que sí, a todos nuestros radioescuchas los invitamos al Congreso Nacional de Mediación, 18º Congreso, que se llevará a cabo del 5 al 10 de noviembre, 5 y 6 de noviembre precongreso, 6 talleres aquí en La Paz, 2, como bien dice el doctor, Cabo San Lucas, 2 en San José del Cabo y 1 en Ciudad Constitución, y el Congreso, el ciclo de conferencias, mesas de trabajo y diálogos filosóficos, el 7 se inaugura a las 5 de la tarde, 7, 8 y 9 de noviembre de 5 a 9 y el sábado de 9 a 2. Así es. Doctor, ¿qué cree? Se nos acabó el tiempo, pero queremos invitarlo si nos puede acompañar al próximo programa la siguiente semana a la misma hora. Con muchísimo gusto, aquí estaré. Excelente. Pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, miembro del Instituto Nacional de Mediación en México, por su disposición para acompañarnos en Hablemos de Justicia. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Se despide la licenciada Livia Vázquez. Así es, y se despide la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Gracias por sintonizarnos y nos vemos, doctor, la próxima semana. Muchas gracias, nos vemos. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.